Este es el investigador principal, que es un ingeniero agroindustrial. Miren, este es un software que manejamos un grupo de investigadores de acuerdo a un fondo ¿no? Que nos han asignado para este producto, para este proceso, ¿no? Justo ayer estaba haciendo la revisión. ¿Cómo se llama la investigación que se está trabajando ahorita? Síntesis de puntos cuánticos en carbono, ¿ya? A partir de biomasa residual agroindustrial, mediante el uso de carbonización hidrotermal y microondas con características técnicas adecuadas para la utilización y el transporte de biomoléculas. Entonces, lo que se busca aquí es utilizar carbón activado para efectos de poder, aquí cuando hablamos de biomoléculas, llevar, por ejemplo, proteínas, minerales directamente a lo que es la célula. Queremos que a través de este mecanismo se transporte directamente a la célula de cualquier ser vivo. ¿Ya? Se transporte, ¿no? Entonces aquí se participó a y se logró ganar un presupuesto, ¿no? Entonces, aquí estaba haciendo ayer el día de la rendición de esto. Estaba haciendo la rendición. ¿Ya? Y yo entro aquí para ver la parte financiera y empezamos a ingresar información, ¿no? Empezamos a ingresar información, ¿no? Por aquí también a mí me pagan, ¿ya? Se pagan, ¿no? Entonces, esta información, si nosotros, y aquí tenemos que ingresar todo el desembolso, ¿no? Por ejemplo, aquí, que en esto se ha comprado, ya nosotros ingresamos aquí qué material, qué factura, qué subpartida corresponde, pues ya les voy a enseñar eso en un presupuesto, una transferencia que se ha hecho, el pago, tengo que poner aquí la factura con lo que se ha desembolsado, o sea, todo cuesta. Y aquí uno puede visualizar que tuve que cargar la factura y todo ello, con qué fuente fue financiada, qué con sí, o sea, todo ello, ¿no? Quiero que me entiendan, muchachos, esta parte, ¿ya? Y nosotros llevamos un control, un saldo financiero, por ejemplo, aquí nos han transferido ya, el Fondesic nos va desembolsando ya 227.000 soles, y a la fecha vamos ejecutando, vamos ejecutando un promedio como aquí 122 más esto, como 170 y pico. Todavía tenemos un saldo por gastar de 104.000 soles. Si se dan cuenta, ya, todo cuesta. Y tenemos un plan operativo. Algún día les voy a enseñar, ojalá tenga la oportunidad de enseñarles lo que es gestión pública, actividad privada también si quieren, pero mayormente yo enseño lo que es la línea de la gestión. Y para que se den cuenta que aquí se manejan planes operativos, ¿ya? Y tenemos que llevar un control, a nivel de recursos humanos, a nivel de equipos y bienes duraderos. Este es un proyecto de investigación, pero imagínense en una entidad ya que llevamos el control de manera detallada, ¿ya? Y vamos viendo la ejecución del gasto. Ya en este ítem llevo el control, por ejemplo, de cuánto voy ejecutando en este año, ¿ya? Y hago mi análisis, ¿no? Oye, ¿cuánto me han transferido? Según ellos me han transferido 49.000, no, disculpen, este lo ejecutado. En el primer hito, en el segundo hito, en un informe, voy ejecutando ello. ¿Cuánto me va haciendo de transferencia? 227.000. ¿Cuánto me queda? 184. ¿Qué porcentaje de ejecución llevo? 53.84. Entonces llevo mi control de todo eso. ¿Por qué? Porque es un proyecto de investigación. Ya lo van a entender cuando de repente les muestre ahí lo que es presupuesto. Entonces, yo no puedo malgastar el dinero. Lo que me interesa en una investigación, es determinar a quién le voy a aplicar. Es importante el tema de la población.
Entonces yo me hago la pregunta ahí, hay características comunes hoy a los tostadores, a los pesqueros, a los agrónomos, a los de medicina veterinaria y así sucesivamente. Les explican con profundidad el tema de la norma. Primero, oye, ¿para qué les enseñan ese curso a ellos? Les enseñan para que ellos lleven su propia contabilidad. Tercero, ellos como estudiantes pueden manejar, están autorizados para poder llevar la contabilidad. Entonces uno tiene que empezar a pensar todo ello. Ya tiene que analizar ese contexto como investigador. ¿Ya? Porque el investigador es el que propone, yo quiero saber esto en tal contexto. Entonces cuando le enseñan a un pesquero, por ejemplo, y aquí creo que Arnold ha sido mi alumno también, Arnold, vimos nosotros en pesquería con precisión la norma internacional que tiene que ver con inventarios. No. No, ¿cierto? No se vio. ¿Y por qué no se vio? Porque es un curso de contabilidad general y el objetivo de ese curso es que el ingeniero pesquero, en este caso el apícola o el distribuidor pesquero, tenga no solo, o sea, que entienda que hay una visión, que es una empresa en otras palabras, ¿no? Que entiendan que lo que los va a sacar adelante a ellos es una empresa, es el manejo empresarial, que ellos van a tener que producir, que de repente van a producir los de acuícola, langostinos, tilapias, truchas, ¿no? En el otro lado, los otros de repente van a transformar eso ya no solo en un pez, sino lo van a traducir, lo van a enlatar en atunes, en sudados, en lo que sea. Van a hacerle transformación a ese producto. ¿Ya? Pero ellos tienen que entender de que para que no solo es transformar, sino la idea es de que entiendan que existen regímenes tributarios, que está el límite tributario, que está el régimen general y así sucesivamente, que entienden que hay empresas, que hay sociedades anónimas, que hay sociedades de responsabilidad limitada, que hay así sucesivamente, ¿no? Que entiendan de que las empresas manejan libros contables, que hay un libro diario, que hay un libro diario simplificado, ya sí, libro de inventarios, que hay registro de compras, registro de ventas y no sé qué más, ¿no? Que se enmarcan 100 normas, sí, y así sucesivamente. O sea, que en otras palabras, que no solo interesa producir, sino que si yo voy a vender, necesariamente tengo que entender que existen reglas de juego en cada país, que hay IGB que pagar, que hay crédito fiscal, que hay delito fiscal, ¿no? De dónde sale ello. Entonces, lo que se busca en este estudiante es que mire a la contabilidad desde ese punto de vista, porque no existe pues mucho tiempo para explicar norma por norma como si les enseñan a ustedes. A ustedes sí les van a enseñar acá cómo funcionan los inventarios, cómo funciona el activo fijo, cómo funcionan los activos intangibles, y cada uno tiene su norma y sí o sí van a tener que evaluar, van a tener que hacer análisis y todo ello, ¿o no? Eso les van a explicar si todavía no lo están llevando. Porque creo que están en el tercer ciclo, la mayoría de ustedes. Pero más adelante los van a rayar bien con todo eso. ¿Ya? Entonces, bajo este nuevo análisis que les acabo de plantear, ¿quiénes creen que sería su población teniendo en cuenta el concepto? Por favor, participen. Me gustaría que participen, seamos amigos aquí, no se parameten en las cosas. Sí, los escucho. ¿Ya? ¿Alguna opinión diferente? ¿Alguna opinión diferente? ¿Solo contabilidad? Sí, porque administración preguntaba en administración y economía si es que llevaban algunos compañeros que yo tengo que estudian y casi no lo ven, casi. Bueno, no sé si me habrán mentido, no sé, pero casi muy poco. Más en economía, pues no es estadística, todo eso, pero con normas, muy poco. Entonces, si nosotros nos vamos a ver la otra lógica, ¿no? Que eso es lo que pretendemos cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos cambiar? Por ejemplo, en algún momento van también a acreditarse la escuela de, ¿cómo se llama?, de administración. Ese es uno de los objetivos con la profesora Isabel Tan, ¿no?
estamos trabajando ahí, esperemos que en algún momento acreditemos la Escuela de Administración y Economía. Queremos hacerlo. Pero la lógica también es que el estudiante salga fortalecido y que prácticamente pues le sirva a lo que nosotros le llamamos grupo de interés, ¿no? Que le sirva a las instituciones públicas, que le sirva a las instituciones, a las empresas privadas, o de economía mixta, que les sirva, ¿no? O que ellos mismos se conviertan en empresarios, que sean independientes. Esa es la lógica, ¿no? Y lo que buscamos con ustedes es esto, ¿no? Cuando ya veamos otros cursos, los vamos a moldear también, que es lo que queremos, que ustedes fácilmente se puedan insertar en cualquier parte del Perú o el mundo. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y no solo lo queremos hacer hoy, pero me pongo a pensar, oye, ¿es importante que un estudiante de administración conozca esto? Sí. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a ley, el administrador, por ejemplo, en una institución pública es responsable de la ejecución de los presupuestos. Y en el sector privado de igual forma, él es el que administra el recurso humano, material y financiero. Ese es el administrador. Entonces la pregunta sería, oye, si yo soy administrador, ¿cómo superviso a mi contador si soy su jefe? ¿Cómo superviso a mi contador, repito, que es su jefe, ¿no? Entonces en algún momento el docente que enseña acá va a tener que entender que sí o sí el administrador tiene que dominar este escenario para que cuando le proporcione la información el contador al administrador, sepa evaluar todo esto. Sin embargo, como escuchaba un compañero aquí, lo pasan por agua tibia, ¿no? Y como al estudiante no le interesa aprender esto, sino cree que es tener el título profesional, cuando sale a la calle quiere ocupar un puesto importante en una empresa que valga la pena para ganar lógicamente bien, se choca, ¿no? Y él cree que recién quiere ir uno a aprender, y esa no es la idea de estudiar en una universidad. La idea es de que ustedes vayan ahí. Entonces, la idea de que se haya manejado la acreditación, todas estas preguntas o estos comentarios que hago le han hecho a los estudiantes, le han hecho a los egresados, ¿ya? Entonces, ¿tendría que el administrador manejar estos detalles? Sí. Pero la pregunta es, ¿me está sirviendo ellos? ¿No podrían hacer otra investigación, inclusive ahí, ¿no? Respecto a ellos? Sin embargo, nosotros vamos viendo aquí que posiblemente en nuestra población, ¿quiénes van a ser? Solo los estudiantes de contabilidad. Y estamos hablando de población. Ahora vayamos aterrizando. La pregunta es, ¿todos los estudiantes de la escuela de contabilidad va a ser mi población? No, profesor. ¿Ya? La pregunta, y así te escucho. Yo considero que cada ciclo, o sea, parte de cada ciclo, o al menos 2 o 5 estudiantes. ¿Ya? No, yo creo que, profesor, que serían los que hayan llevado este curso de normas contables, profesor. ¿Ya? Entonces, miren cómo va pensando el investigador. Yo quiero que entiendan el mensaje, muchachos, ¿no? Por eso yo les aconsejo decirlo, el mensaje es el que se aprende y queda para toda la vida. Entonces viene la pregunta ahí, oye, primer ciclo ya llevó norma, segundo, ustedes están en tercero, ¿ya llevaron esa norma? A partir del tercer ciclo. ¿Ya la llevaron o todavía? Llevándolo. Estamos llevando normas. No, la pregunta es, porque hay más cursos, ¿no? O sea, ahí está la norma, hay que evaluar todo ello, hay que hacer el análisis. ¿Ya hicieron ello? La teoría, No, profesor. todavía, No. ¿cierto? Todavía. Entonces yo podría aplicar, si estoy diciendo que mi objetivo, que quiero ver si es que los estudiantes aplican eficientemente esta norma, la pregunta sería, oye, los estudiantes del tercer ciclo podrían ser parte de mi población si todavía no les han enseñado a evaluar ni a analizar la norma. No, profesor. Entonces uno va tomando la decisión como investigador, porque en ese caso si yo lo tomo como población ahí, uy, ¿ya?
Entonces, si uno me dice, profesor, bueno, pues la verdad, a partir del quinto ciclo hacia adelante ya, o sexto ciclo, ya, pues caballero, sí o sí, ellos conocen la norma. Ya, entonces mi población ahí serían los alumnos de repente de sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo ciclo. Ellos serían mi población, porque se sobreentiende de que sí o sí tienen que saberlo, ¿no? Porque también cabe la posibilidad de que los alumnos pasaron por agua caliente con 11, ¿no? Pasaron, no solo con 11, sino de repente con 15 o 18, pero no fue por su conocimiento, sino porque Juan Pérez le pasó la copia, o porque el docente, ahorita que estamos en el tema virtual, no se preocupó por no sé qué pasó, muchachos, pero me salí. ¿Me escuchan? Profe. Se salió, creo que se me fue un ratito la internet y ya está. Entonces les decía, sería recomendable que ustedes hagan ese análisis también respecto a quiénes podrían ser, ¿no? Entonces, si nosotros logramos entender que ya a partir del sexto ciclo, los estudiantes conocen, ya, saben cómo funciona la norma, ¿no? La analizan bien, saben el registro contable, saben todo. Entonces, bacán, eso sería mi población, ¿no? Si uno toma la decisión, ya, sería a partir del quinto ciclo, ya, pues, caballero, a partir del quinto ciclo, a partir del sexto, pero esa es mi población, ya, esa es mi población. Sin embargo, yo también tendría que ver ahora quién es mi muestra. ¿Quién es mi muestra, no? Entonces, y ahí es donde yo digo aquí, mire, por otro lado, la muestra es considerada como un subconjunto extraído de la población mediante una técnica de muestreo, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. O sea, lo que se busca con la muestra es inferir eso. Ya, la muestra, imagínense aplicarle a toditito los alumnos. Bueno, podría ser, ¿no? Y son pocos, si hablamos de 100, 150, 200 alumnos, bueno, inclusive a todos los 300, ya, eso va a depender si tiene plata el investigador, ¿no? Si tiene plata el investigador, podría ser. Pero ya aplicarle una muestra de 5,000, de 10,000, imagínense cuánto voy a gastar, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan las encuestas para el voto electoral, ¿cuántos creen que tengo? El promedio de votantes de 25 millones, ¿ya? ¿Le aplican a cuánto? A 1,000, 1,200. Y en base a ello infieren. No le aplican a todito el Perú, por si acaso. Pero si se dan cuenta ustedes, diríamos, el margen de error está entre el 1, 2, 3, 4, 5%. Más allá de ello no está el margen de error. Por eso es
estudien estadística y aprendan bien, por favor, la estadística que les va a servir. ¿Ya? Les va a servir, no le tengan miedo, es bonita la estadística, siempre y cuando entendamos para qué sirve. ¿Ya? No es para pasar un curso, la estadística es muy poderosa dentro de nuestra profesión. Entonces, y aún más, nos sirve mucho la investigación. Entonces, aquí en esta parte tendríamos que definir, ¿no? Tendríamos que definir cuál es la técnica que vamos a utilizar para poder hacer o determinar esta muestra. ¿Podría ser toda la población? Bueno, pues si uno ve que hay una población de 100, 150, 200, tengo el tiempo, tengo los recursos para hacerlo, hago. Pero si veo yo que es una población muy fuerte, o sea, ya hablamos de 5.000, 10.000, 20.000 y no me da tiempo, no tengo plata, es ilógico hacerles a todos como una muestra. Mira, si uno va a una empresa y encuentra que hay 80, le aplico a los 80. Hay 70, 50, le aplico. ¿Por qué? Porque, diríamos, es controlable. ¿Ya? Y el dato va a ser más certero, sí, más preciso, sí. Pero ya cuando hablamos de cantidades, ¿no?, significativas, es preferible tomar una muestra, ¿no? Tomar una muestra. Entonces, para poder nosotros tomar una muestra, si ya definimos la población, repito, hay formas, ¿no? Una forma, y a ver, voy a ver, creo que aquí tengo un ejemplo. Entonces, aquí en orientación de tesis tengo una línea de... Disculpen un ratito. Solo quería mostrarles un ejemplo. Bueno, voy a ponerles 3 ejemplos. Mira, aquí, por ejemplo, aquí se trabajó una tesis con este muchacho que tenía que ver con la gestión tributaria y la recaudación. Lo que queríamos ver era cómo esta gestión tributaria influye en la recaudación. Entonces, ¿quién fue mi población? Según la fuente que dio la gerencia de rentas de la municipalidad, decían que habían 4.500 contribuyentes. Y de estos 4.500 contribuyentes, la pregunta es, oye, aquí no era para zorritos, porque la idea era ver cómo influye la gestión en la recaudación del impuesto. Para que me lo entiendan mejor en esta materia de operacionalización, ¿ya? El tema de la gestión tributaria municipal, ¿no? ¿Qué se evaluó? ¿Ya? Si existe un registro y determinación de la deuda, si está la generación de deudas por fiscalización, si hay una cobranza ordinaria, si hay una cobranza coactiva. ¿Ya? Esto ya les enseñé cómo se hace. Pero la gestión dijo, oye, yo tengo registrado a los contribuyentes, ya les determiné los sé su deuda, ¿ya? Y esto con qué lo mido con los indicadores, ¿ya? De ahí en la generación, oye, si logré identificar al contribuyente, le apliqué las sanciones, he notificado su deuda, no, le he dado facilidades de pago, no, en coactiva, notifiqué el inicio del proceso coactivo,
¿no? ¿Hay algún convenio que permita, diríamos, de afrontar esta coactiva que me van a aplicar? Ese es por un lado, ¿no? Y en el tema de recaudación dijeron, oye, ¿hay estrategias de recaudación? ¿Hay algún incentivo? ¿Cuál es la percepción del contribuyente respecto al impuesto? ¿Bien? Entonces, ¿qué indicadores? Orientación adecuada al contribuyente, difusión de la información del impuesto predial, ¿para qué sirve? Ya, si hay prórrogas por la recaudación, si hay algunas promociones, ¿no? De intereses y campañas o amnistías, ¿qué opinión tiene sobre las tarifas del impuesto? Si transparente el uso de la recaudación del impuesto predial. O sea, lo que buscábamos aquí es saber cómo esta gestión influye en su recaudación. Entonces, para ello, se identificó cuántos contribuyentes habían en esta municipalidad, a 4.500. La pregunta es, oye, ¿yo le puedo aplicar a estos 4.500, no? Sale y dice, sí, bueno, pues tienes tiempo, tienes plata, ¿ya? Pero es irrelevante. Entonces es aquí donde dice, bueno, mejor aplico la técnica del muestreo. ¿Ya? Entonces para sacar la muestra, ¿ya? Aplicamos esta formulita que está aquí. ¿Ya? El tamaño de la muestra ya está incluido, ya se esta es la fórmula, ¿no? En estadística, por favor, aprendan. En estadística les van a explicar de manera más detallada. El objetivo que tengo aquí con este curso es que entiendan que existen técnicas estadísticas para efectos de poder determinar lo que es una muestra. Y cuando estén llevando ese curso, pregúntenle al profesor cuáles son las formas, ¿no? ¿Cuándo aplico una fórmula? ¿Cuándo no la aplico? ¿Qué tipo de fórmulas? Si son para poblaciones finitas, si son para poblaciones infinitas. O sea, tengo que preguntarle al profesor. No nos miren como un curso más que ya aprendí a sacar la moda, la varianza, y así sucesivamente. No, eso lo hacen los software ahorita. Interésense a ver por qué se aplica a ello, para qué sirve, en qué casos me sirve. Eso pregúntenle a su profesor. ¿Ya? Y profesor, ¿y hay algunos instrumentos, algunos software que me permitan hacer el cálculo más rápido? A ver, enséñenos con uno, profe, usted habla de cómo lo podríamos hacer. O sea, todo eso existe. Por favor, hagan su oportunidad porque les va a servir. Entonces, en este caso hay una fórmula estadística donde te dice, pues, de que Z es el nivel de confianza, que es el 95%, hay tablas, está la que describen y todo ello, y hay una tabla donde hay unas colas que les van a explicar ahí, y esto les van a decir que sí, no diríamos el resultado, el factor está dentro de ese 5%, que es el margen de error, posiblemente haya un grado de significancia. Ya hay un grado de significancia, ¿no? Entonces Z es el nivel de confianza, P, probabilidad de éxito, no los quiero rayar, solo quiero que me entiendan el mensaje, probabilidades de fracaso o desconocimiento, que es Q, margen de error, que es el 5%, puede ser 10%. En este caso, el investigador dijo que el margen de error iba a ser 5%. N, que es el tamaño de la muestra, ¿no? Y aquí tuvimos el resultado, ¿no? Se sobreentiende que N, aquí está, ¿cuánto es? 4.500. Entonces, se aplica la fórmula, ¿ya? Y salió 354. Y luego, inclusive, estadísticamente, este que está aquí se puede ajustar. ¿Ya? Y existe otra formulita que les van a explicar en estadística, en donde yo ajusto la muestra. ¿Ya? Y al final, por ejemplo, aquí se determinó que de los 4.500 que pagan impuesto predial, ¿ya? La muestra fue de 329 contribuyentes. Esta es una forma cuando vemos que la población es significativa. Cuando vemos que la población es significativa. Entonces, este mismo que está aquí, por ejemplo, lo tengo en una fórmula que está aquí. Lo tengo aquí. Si yo digo aquí, N, ¿cuál es mi población? 4.500. Listo. Ya, 4.500. Entonces,
Entonces, aquí está el Z, que es el 1.96, el 5%, que es el grado de error y todo ello, ¿ya? Y al final me salieron que eran 354 la fórmula, aplicándola, pero ya en Excel, y me salió aquí que el ajuste de la muestra es 328, pero este es con el grado de error. Sin embargo, si estos 4.500 que está aquí, los pongo aquí, la muestra me baja a 94. ¿Por qué? Porque el margen de error aquí he puesto 10%. 10%, ¿no? Entonces aquí yo le aplicaría solo a 94 y si la quiero ajustar a 92 contribuyentes en este ejemplo. ¿Ya? Existe aquí y por último entran a la web y ahí está, diríamos ya listo nada más para poner la población y el porcentaje, 5 o 10% y automáticamente le sale. Aquí no hay ningún problema. Ya antes era un cheque. Demostrarle el estadístico cómo salía era un problema. Ahora, ya, solo conociendo cuál es la fórmula y aplican ello, ya lo tienen, sin estar haciendo cálculos. Bueno, pero si aprenden a hacer los cálculos, que es lo ideal en estadística, lo hacen también con ellos. Esa es la lógica aquí. Cuando hablamos de poblaciones diríamos que son significativas. Entonces, esta es la fórmula y aquí está todo. Puedo pasar los dos cuadros, no hay problema. Consulta, muchachos. ¿Va quedando claro en esta parte? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Profesor, Entonces, ahí también hay otra fórmula o otro método para poder sacar la muestra. sí. En estadística les van a enseñar eso. ¿Ya? En estadística. Normalmente es esto. Sino que va a depender porque a veces hay poblaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, otra forma de cómo sacar la muestra les voy a enseñar. Miren. A ver, aquí me acuerdo que asesoré a un amigo. Y quiero que lo entiendan. Por ejemplo, repositorio de la César Vallejo. Voy a entrar aquí. Me voy aquí al repositorio. Aquí pongo aquí ayuda humanitaria. Me acuerdo de este caso que lo hicimos con no sé si estará aquí, ¿no? Aquí está. Influencia de la ayuda humanitaria, ya, en esto, ¿no? Está abierto y yo lo voy a descargar. Ya, lo voy a descargar. Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Para que me entiendan el mensaje. Nosotros hicimos una investigación, bueno, aquí yo fui tu asesor. Buscamos una investigación donde decía influencia de la ayuda humanitaria en la satisfacción de los beneficiarios afectados y damnificados por el fenómeno del niño costero en el distrito de Pampa de Hospital. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos los beneficiarios. ¿Ya? ¿Se acuerdan del niño costero? Ya quisimos saber si es que la ayuda humanitaria, ¿no? Influyó, ya diríamos, o satisfació a estos beneficiarios damnificados. Entonces nos fuimos quiero que vean la población, y según la estadística, ya se tenía que la población que fue beneficiada y afectada, ya según la sugerencia de Defensa Civil de Pampa de Hospital, ya habían habido 2.500 afectados o damnificados. Ya, estos habían sido. Entonces, esta es la forma de cómo presentar una tabla. Ya les voy a enseñar también.
Lo voy a llevar a Excel. Ya. Entonces voy a poner aquí nada más para que vean que hubieron 44, 19, 140, 350, 65, 14, 350, 16. Bueno, 44, 19, 140, 350, 65, 14, 350, 16, 90, 113, 6, 26, 26, 57, 31, 910, 910, 30, 124, 107 y 6. ¿Bien? Entonces, aquí estamos hablando de que hay una población de 2.500, ¿cómo se llama?, que están afectados. La pregunta es, ¿le puedo aplicar a todos? Ya, sería la primera pregunta. ¿Le puedo aplicar yo a todos? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a la teoría que hemos hablado. No, profesor. ¿Ya? ¿Sería recomendable aplicarle a todos? Posiblemente no. Aplicando la fórmula, ¿ya? Si nosotros aplicamos acá, ¿cuánto eran? 2.504. ¿Ya? ¿Y cuántos son los que van a tener que ser aquí? 900, 294. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros encontramos que de estos 2.504, la fórmula me dice, oye, tu fórmula ajustada con el 5% de error es 294. Y esto fue unos 294. ¿Sí me entienden, muchachos? 294. Entonces la pregunta, oye, ¿y cómo selecciono? ¿Y cómo selecciono a estos 294 de estos 2.500? Porque yo podría decir, oye, aquí en Pampas de Hospital hay 910 y a ellos de arranque, solo me voy a Pampas y no me hago problemas. Y le pregunto a ellos. Y con eso soluciono mi problema. O de repente dice, bueno, mejor me voy a Cabullar. No, mejor a Cruz Blanca. Y encajan. ¿Ya? Lo podría hacer, la verdad, ¿no? Pero la pregunta sería, oye, ¿es recomendable que se sepa así? ¿O podría yo ir en base a ellos seleccionar en cada pueblo? ¿Ya? Yo lo podría hacer. ¿Ya? Yo lo podría hacer. Entonces ya determiné que son 294. Entonces, 294 personas. ¿Cómo hago yo para poder sacar la proporción de estos 44? ¿Cómo me salieron 5? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Cómo me salieron 5, muchachos? ¿Cómo me salieron 2?
A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? Mira. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Se sobreentiende que yo ya saqué la fórmula. Ya hice la fórmula. Me salen 294 personas. Esta es la fórmula, ¿no? Pero como mi población es esto, yo digo, oye, a ver, ¿qué porcentaje tengo de aquí? 144 entre 2000. ¿Qué porcentaje es esto? Entonces yo puedo fijar, inclusive aquí, para no estar haciendo uno por uno, fijo los 2500, fijo y fórmula. Ahí tengo, ¿no? Se sobreentiende de que esto que está aquí sume el 100%, tiene que sumar el 100%. Ahí es uno. Lo que he hecho es separar un porcentaje. La pregunta es, oye, ¿cuál es mi muestra? 294. ¿Cuál es mi muestra? 294. Aquí está. Oye, ¿cómo salió? Apliqué la fórmula. Y aquí está que ajustada 294. Entonces digo yo, oye, ya pues, ¿cuánto representa estos 44 de este porcentaje que está aquí? ¿Sería lo que eso? No. Este porcentaje que yo tengo aquí, ¿cuánto representa de esto? Yo digo, esto que está aquí por los 294. ¿Ya? Entonces yo puedo fijar estos 294, lo fijo, ¿ya? Y lo corro. ¿Ya? Lo corro. Y si yo sumo esto que está aquí, tiene que darme los 294. Entonces entiende que aquí ya le quito los decimales. Y encontramos ¿cuánto, no? Y ahí deberían ser los 294. Lógicamente, pues, cuando muestras el formato no vas a mostrar estos porcentajes, ¿no? Dices que tu población es esto y muestres esto, ¿no? ¿Cómo hiciste la distribución? Hiciste esto. Y lo puedes hacer por formateos, pero lo puedes explicar inclusive el cuadro, cómo hiciste. Lo puedes describir, ¿no? Esta es la forma, ¿no? Entonces lo único que hice, oye, tengo una población de 2504, que está mi población, yo dije, oye, ¿qué porcentaje representa, ya, que está aquí, esto es 44, ¿qué porcentaje representa sobre los 2000? Entonces divido 44 entre 2504. Y lo puedo hacer uno por uno, ¿no? Ya ustedes han llevado Excel, ¿no? Entre y hago lo mismo. Sin embargo, este es de la época de la pera, ¿no? Entonces lo que hacemos, ¿cuál es lo que no se va a mover? 2504. Entonces pulso F2, me ubico ahí y fijo tanto la fila como la columna. ¿Cómo la fijo? Con el F4. Esto sí lo saben, ¿cierto? En Excel les han de haber enseñado, ¿no? Entonces digo ya, entre este. Ya saqué el porcentaje. La pregunta es, oye, yo le doy forro aquí, ¿me va a salir? Me sale error. ¿Por qué? Porque va a seguir 19. Miren, ¿por qué sale error? 19, pongo F2. 19 entre cuánto? Entre el que sigue, 0. No me interesa eso. Entonces lo que me interesa es fijar ¿qué fijo? El I25, que está aquí, y 25. Uso F2. Y para fijar, ¿qué se utiliza? F4. Porque quiero fijar tanto la fila como la columna. Con F4 fija las dos. Pero si doy un segundo a F4, me fija solo el 25. Si fijo F4, me fija solo la letra I. Pero a mí me interesa que fije los dos, F4.
Ahí está. Nada más. Control C. Y ya es como si hubiese hecho, si yo me ubico aquí, por ejemplo, en el 910, punto F2, es los 900 entre 2000 y pico. ¿Ya? De acá, 107 entre este. Ya tengo el porcentaje que representa este sobre los 2500. La pregunta es, oye, ¿cuál es mi muestra? Según la fórmula estadística, mi muestra es 294, porque aquí están los 2500 y pico ya ajustada. Listo, aquí está. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos de estos 44 tienen que ser Entonces, ya tengo el porcentaje, ya tengo esto. Pues, ¿qué tengo que hacer? De igual forma, ¿no? En vez de estar haciendo esto, ¿no? Y estar haciendo este por este, y correrlo así, ¿ya? Me imagino que lo que tendríamos que hacer es fijar lo que me interesa, ¿no? Bueno, eso ya va a depender de ustedes. Esto por esto. ¿Qué hago? Fijo un F4, fijo el 294 y ya, si pongo aquí ¿qué multiplica? El porcentaje por esto. El porcentaje por esto. Bueno, ya ese es un hecho. Muchachos, lo que me interesa es que entiendan que yo puedo manejar este nivel. ¿Ya? Yo puedo decir, bueno, esta es mi población, pero me interesó, por ejemplo, en este caso, no solo preguntarles a un solo sitio, ¿no? Porque la realidad de Becerra es diferente a la realidad de Zapayal. Para acceder a ellos es más jodido. Llegar al centro de Pampas de Hospital es fácil, llegar a Cabuyal es fácil, pero ya ir llegando a otros pueblitos ya es un poco más jodido, ¿no? Es un poco más jodido. Entonces, llegar a ellos es o el acceso es más jodido y demora más y no llega en su oportunidad, el producto a veces en el río se les cae, puede pasar de todo, ¿no? Entonces lo que se buscaba era esto, ¿no? Entonces esta es otra forma de sacar una muestra. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profesor. Una pregunta. Dime, compañero. Con respecto a eso, o sea, digamos, yo le pongo el tema de, digamos, en el problema de internet en los estudiantes, digamos, en mi ciclo, tercer ciclo, en lo que es conectividad a las clases virtuales. Sin caso yo no quisiera sacar la muestra o, bueno, la población para la muestra. O sea, si no me quiero referir o basar a distritos, o sea, por ejemplo, yo soy de Sarmilla, mis compañeros de Tumbe, de Piano y sucesivamente. ¿Lo puedo hacer también por edades? O sea, ¿Sí? lo que pasa aquí que esto va a depender de la investigación. O sea, aquí muchachos, yo no quiero el mensaje de este ejemplo no es tanto, ¿cómo se llama? Las ciudades, por si acaso. Aquí, fíjense en la población que fue afectada. Y es población que está afectada en estos pueblos. Se sobreentiende que yo voy a aplicar la muestra a 44 damnificados de Becerra, a 19 de Bigotes. O sea, ese es el objetivo aquí. ¿Ya? No es tanto que me voy, ¿cómo se llama esto? Aquí porque queríamos ser un poco más precisos, no estar viendo solo un sitio porque voy 294, aquí no aplico nomás en Pampas de Hospital. Pero yo cuando el alumno me dice, no, fue un administrador, inclusive estudiaba en la Nacional de Tumbes y le enseñé aquí en la Nacional, en esta otra universidad. Cuando el alumno me dice, oye, profe, pero ¿lo puedo aplicar aquí? Sí le digo, pero es irrelevante acá. Le hice consultas como asesor, ¿no? Me dice, profe, lo que pasa es que acceder a esto es más jodido. Aquí llega uno más rápido, la carretera está ahí, cambio para allá. ¿Han habido disturbios, problemas? Sí, profe, listo. Entonces, no lo cedes. No lo cedes. Entonces, listo. Entonces, aquí, inclusive, aquí hemos definido cuántos. Y yo podría, inclusive, desagregar aquí algo más. Ya sé cuántos. Ahora la pregunta es, de estos que están aquí, puedo inclusive definir, ¿no? De los 5 que están aquí, o aquí en Pampas de Hospital, de los 107,
Yo lo puedo seguir filtrando. Ya definí que son 107, sí. Pero yo podría decir, oye, solo voy a evaluar aquellos que estén en extrema pobreza. Y se acabó el problema. ¿Ya? Entonces yo podría seguir delimitando. Ya identifiqué esos 294. Ahora, listo. O de repente lo puedo hacer desde aquí. ¿Ya? De los 2.594, 504, solo van a ser los de pobreza y pobreza extrema. Listo. Ya lo filtré. Entonces, de ustedes va a depender mucho el resultado de seleccionar una buena muestra. Su compañero dice, oye, yo podría tomar la decisión dentro de la escuela de contabilidad, sí, solo estudiantes que estén en un rango de 17 a 21 años, listo. Ese es mi rango, a ellos les voy a aplicar. Y yo no voy a... ¿Y por qué? Porque de repente de 22 para arriba, ¿no? Algunos ya trabajan, o aquellos que solo, podría decir ya, de 0 a 22 años, pero que no trabajen, listo. Que no trabajen, listo. Porque de repente dicen, oye, ¿y los que trabajan por qué no? Porque ya, pues, si trabajan y saben que necesitan un título universitario, ¿por qué no ven la forma de cómo tener un acceso, sacrificar parte de su, diríamos, de su consumo, de su diversión y no sé cuánto, y comprarse una línea que le permita estar en una clase que eso le va a dar en el futuro estabilidad? Entonces, yo voy a tener que definir esa muestra en base, diríamos, al objetivo que yo tengo como investigación, a lo que yo quiero encontrar ahí. ¿Ya? O sea, preocúpense que el dato que van a sacar de esa muestra les sirva, en otras palabras. Entonces, joven, dependiendo diríamos, de lo que ustedes pretendan investigar, van a tener que definir la muestra. Sino que les puse otro ejemplo de muestra. De repente, miren, aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Ya vieron cómo se calcula, ¿no? Para hacer por rateos. De repente aquí en el repositorio de la UNTUMS, aquí nos encontramos que queríamos ver cómo influye el presupuesto participativo en la ejecución de la inversión pública en este cantón, que es como decir una municipalidad, pero en el Ecuador. Este fue un alcalde con el que trabajé. ¿Ya? Por aquí también estuve yo de asesor. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la población, ¿ya? ¿Qué es lo que se definió aquí en la población? ¿No? Que quienes definieron, quienes tomaron la decisión de qué proyectos de inversión tenían que ir ahí eran 66 miembros de la Asamblea, porque así lo decía su reglamento. 66 miembros de la Asamblea. ¿Ya? Y su reglamento decía, ¿ya? Que tienen que estar los representantes de las asambleas parroquiales, que es algo así como centros poblados, así. ¿Ya? Entonces, urbanos, que estaban compuestos por, ahí en ese pueblo, por 18 había. Representantes de las asambleas rurales, representantes del sector rural, representantes por las comunas, habían 3 que hizo su reglamento, ya la comunidad designa 3. ¿Ya? La gestión de administración parroquial, de aquí habían otras gestiones. Representantes, ¿no?, voluntarios de la sociedad civil, hasta 10, y representantes de la sociedad civil de todas las organizaciones
conforme a una ordenanza, que era una. Al final, esta ordenanza decía que quienes iban a tomar la decisión de que se tienen que ejecutar los presupuestos eran 66. ¿Sí? Entonces, y eso lo dice una ordenanza, que está publicada. Acá no lo publican en el peruano, pero así se publica. ¿Ya? Así se publica. ¿No? Y en este caso, pues, veíamos que la población, ¿cuánto era? 66. Entonces yo le conversé a este joven, no, ya no me alcalde, le dije, oye, dime, para ti es importante conocer todo ello, ¿quieres aplicar la fórmula? Digo, porque es pocas, 66 son fáciles de encontrar, le digo. Y entonces él tomó la decisión de que los mismos 66 miembros de la asamblea sean la muestra. Aquí no aplicó la fórmula, aquí determinó que la muestra es la misma que la población. Esa es otra forma de cómo seleccionar a tu muestra. Entonces, una puede ser aplicando la fórmula, otra puede ser aplicando, ¿no?, el porrateo, utilizando la fórmula y porrateando, dependiendo de lo que yo quiera. En otra, de repente, cabe la posibilidad de que la población sea la misma que la muestra, como en este caso. ¿Hasta ahí me van entendiendo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. En algún momento yo hice este trabajo de investigación, ya, que tenía que ver con el diseño de un secador solar y el secado de excedentes agroforestales. Entonces, nosotros teníamos que determinar aquí, ¿no?, dónde lo iba a hacer, ¿no? Entonces aquí materiales y métodos, y aquí fue la población, ¿no? Entonces aquí yo tenía, porque mi proyecto era para productos agroforestales, yo me acuerdo que les expliqué que teníamos que ver algunos productos. Entonces aquí la población ha sido considerada fue el territorio de la región de Tumbes, porque lo hice en Tumbes, donde se encuentran asentadas las áreas de producción agrícola, en las que destacan el arroz, el banano, el cacao, el limón. Y en menor producción, ya, es el caso de la producción de carbón vegetal y árboles frutales como el algarrobo. Entonces, primero tuve que identificar dentro de Tumbes, ya, ¿no? Iba a ser aquí en Tumbes, pero principalmente en todo ello, ¿no? Y los productos agroforestales seleccionados por el proceso de secado son el banano y el algarrobo. Entonces, de mi población, ya, habían varias cosas, ¿no?, que secar. Como estaba yo tratando en lo posible ¿cómo se llama?, aprovechar la energía solar que tiene Tumbes, por un lado. Trabajar una técnica de secado a través de un secador solar que en algún momento les mostré, ¿ya? Ahora tenía que definir qué productos iba a secar o a deshidratar, ¿no? Porque mi intención no eran todos, ¿no? Porque todo esto cuesta, esto me costó más de 43,000 soles. Entonces, ¿qué tuve que definir? Solo dos productos, ¿no? Como estaba viendo el tema agroforestal, ¿qué es lo que yo podría deshidratar y secar? De todos estos, en orden de producción, en Tumbes, primero es el arroz y luego el banano. En orden de producción. Entonces, en este caso, tomé la decisión de todos los producción, por el orden de producción, el banano. Y en el caso de la parte forestal, ¿ya?, aquí en Tumbes, un producto de la algarroba, ¿no?, que es lo que me preocupaba en la zona, por ejemplo, de Casitas, ¿no? Entonces, dice aquí, en un país zona mayor de producción, dividiendo las mismas en subáreas, ¿no?, de 10 hectáreas comunidades muestrales, ¿no? O sea, y como esta es una parte de investigación experimental, la idea era sacar de áreas o subáreas como mínimo de 10 hectáreas. ¿Ya? Luego, de manera aleatoria, ¿por qué? Porque también les van a enseñar en estadística, estimados alumnos, les van a enseñar que se puede coger de manera aleatoria también las cosas. De manera aleatoria, o sea, de esas 10 hectáreas al azar, de 2 hectáreas,
se van a tomar la muestra, ¿no? Entonces, esta fue la forma de cómo, ¿no? Se hicieron algunas pruebas preliminares de secado y esta es otra cosa que es la metodología, ¿no? Y aquí está el modelo. Sin embargo, hicieron cálculos. Lo que interesa aquí es que se den cuenta que en investigaciones experimentales, por ejemplo, no necesariamente voy a aplicar técnicas estadísticas, ¿ya? No necesariamente, ¿no? Es dependiendo de lo que yo vaya a investigar, es dependiendo de lo que yo vaya a investigar. Lo único que se pide aquí en una investigación es que uno, ¿no?, describa cómo es que lo va a hacer, porque de a dónde está cogiendo la muestra en este caso. ¿Ya? ¿De a dónde está cogiendo la muestra? ¿Ya? Nos vamos a encontrar con otras investigaciones que ¿cómo se llama? Les hemos dado de otras investigaciones. Y por ejemplo, aquí, a ver, vamos viendo. Que esta es una investigación experimental. ¿Ya? Que es una investigación experimental. Entonces, nosotros tuvimos que definir una población. Y en este caso, en la población, definimos de que cuando íbamos a hacer el carbón activado, ¿quién era mi población? ¿Ya? Tendría que haber residuos, ¿no? Entonces nosotros encontramos que mi población iba a ser, por ejemplo, la cáscara de la vaina del cacao, la pepa del mango, la coronta de maíz, la pepa de la ciruela y la cáscara del café. Pero estamos hablando de una investigación experimental. Entonces, ¿tenemos una población? Sí. La pregunta es, ¿podemos nosotros trabajar con la misma población? ¿Podemos trabajar con una sola muestra o con un solo producto? Ya eso va a depender de los recursos que uno tenga, ¿ya?, y el tiempo que tenga para hacer la investigación. Y en este caso, nosotros tomamos la decisión de coger todos los productos que están aquí, que son residuos, que están entre la zona de Tumbes y Piura. ¿Ya? Porque aquí en Tumbes no vemos esto, pero sí lo vemos en Piura. ¿Ya? En Tumbes vemos el cacao, sí, hay maíz, también hay. Mango en cantidad, más lo vemos en Piura, por eso se tomó la zona de Piura de Tumbes y la pepe la ciruela. También les mostré, les expliqué la vez pasada, que hicimos un proyecto de investigación financiado por Innovate Perú, y en esa investigación nosotros también identificamos, por ejemplo, ahí como población, ¿ya?, y muestra, tomamos 3, ¿no? La población, ¿cuál fue? Cogimos lo que era la escama del pescado, queríamos hacer empaques o bolsas, si lo entienden así. ¿Ya? ¿Y qué cogimos? Cogimos la escama del pescado, cogimos lo que es el exoesqueleto del langostino y cogimos lo que es la pluma de la pota, ¿no? Porque estábamos hablando de unos residuos hidrobiológicos. Entonces, de aquí en Tumbes, de que sacamos, procesamos lo que es la pota, ¿de dónde tuvimos que ir a Paita, en Paita, ¿no? Como ahí sí procesan lo que es la pota, ¿no? Cogimos su pluma, que le llaman, ¿no? Y lo que es escama de pescado. Y de Tumbes, el tema del exoesqueleto de langostino, que acá se produce el langostino. Entonces, muchachos, al final de ello nosotros tenemos que determinar, ¿ya?, con cuál fue. Por ejemplo, en ese ejemplo que les estoy poniendo, ¿con quién nos dio resultado? Fue con el exoesqueleto del langostino, ¿no? Porque con la escama del pescado era difícil el proceso, muy duro y diríamos, la producción, porque uno piensa también en el tema empresarial, ¿ya?, no iba a ser tan atractiva, diríamos, para ¿cómo se llama?, para cualquier empresario a nivel mundial, ¿no? En cambio, con el exoesqueleto sí, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Tumbes lo llevan y lo queman para hacer harina. Sin embargo, le podríamos dar un valor agregado que esa tecnología, pues en el futuro, ¿no?, metiéndole un producto que es quitosano, es antibacterial y va a proteger cualquier producto.
Y en vez de estarlo quemando y convirtiéndolo en harina, podríamos utilizarlo para hacer empaques. Los mismos residuos nos pueden generar, diríamos, tecnologías biodegradables en beneficio de nuestro planeta. Entonces, ¿son otros tipos de investigación? Sí. ¿Son experimentales? Sí. Pero que dependiendo de ello es que yo voy a definir mi población y mi muestra. Ahora sí, muchachos, ejemplos. ¿Qué diga? Preguntas. Díganme para avanzar. ¿Quedó claro este tema? No necesariamente se aplica la fórmula estadística, no necesariamente se aplica por rateo, no necesariamente se define una muestra. Sí, nos va a servir a nosotros como contadores, sí, lamentablemente por el tema de que estamos metidos en investigaciones, ¿no?, que están relacionados con las ciencias sociales. Sin embargo, puede que en el camino ustedes formen parte de un grupo de investigación, que esto se maneja de manera multidisciplinaria y es importante que conozcan algunos detalles. Por eso lo hacemos. Pero por favor, quisiera saber si lo están entendiendo. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Listo. Eso es, diríamos, lo que es la población y lo que es la muestra. ¿Ya? Y lo que se busca es prácticamente, repito, buscar una población, una muestra que cuando yo le aplique el instrumento, ese instrumento recoge información, diríamos, muy importante que pueda ser mostrada a la comunidad científica, que pueda ser alcanzada a una empresa, a una institución pública, que sirva, en otras palabras. Que sirva. Eso es lo que interesa. Listo. Entonces, ahora sí, ya tengo que explicarles nada más aquí un ratito esto, porque sé que no los puedo aburrir, pero ya les expliqué la vez pasada, pero es importante que entremos a esta otra parte, que es ya cómo se recolecta. O sea, ya definí mi muestra, bacán, producto de una población. Ahora, ¿qué le tengo que aplicar a ello para efectos de encontrar un resultado? ¿Ya? ¿Qué le tengo que aplicar? Entonces, es ahí donde nacen las famosas técnicas y los instrumentos de recolección de datos. ¿Ya? Nacen las técnicas y los instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué es una técnica? Aquí lo dicen, ¿no? Son procedimientos sistematizados. La técnica debe ser seleccionada teniendo en cuenta lo que yo voy a investigar. O sea, no se aplica cualquier técnica, ¿no? Se sobreentiende que yo ya definí mis variables de investigación, ya las definí las variables, ya las dimensioné, ya tengo indicadores. Pero la pregunta es, oye, ¿con cualquier técnica yo puedo recolectar información? No, muchachos. No. ¿Por qué? Porque existen varias técnicas, ¿no? O sea, existen varias. Existe la técnica de la encuesta, existe la técnica de la observación, existe la técnica de la entrevista, existe la técnica del análisis documental, ¿no? De las escalas para medir actitudes, ¿no? La experimentación. O sea, existen varias técnicas que me permiten recolectar, ¿ya?, datos que deben ser puestos esos datos en una parte del informe final de tesis o en artículos científicos que se llaman resultados. ¿Ya? Que se llaman resultados. Entonces, estas técnicas, que ya las mencioné, repito, la técnica de la encuesta, la técnica de la observación, la técnica de la entrevista, de análisis de documentos, todas estas técnicas tienen algo que se llaman instrumentos, ¿ya?, que son medios auxiliares para recoger esta información, ¿no?, a través de una técnica que utilice el investigador. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, ya, como técnicas?
Voy a ponerles un ratito una de ellas, ¿no? Una de ellas. Tenemos, por ejemplo, la técnica de la observación. ¿Ya? Pero para poder, ¿cómo se llama? Recoger información de la observación, ¿ya? Nosotros tenemos que diseñar una ficha de observación. Entonces, la técnica es la observación. Yo voy a observar bajo esa técnica. Oye, pero la pregunta es que yo ¿qué observo y qué escribo? Observo y qué escribo. Sobre Disculpe, muchachos, que veía por aquí la tecnología, pero por aquí pasan por aquí alguien que nos estaba haciendo ruido. Miren, muchachos, entonces yo ya apliqué una técnica que es la observación, ¿sí? ¿Y cómo escribo ello? ¿Cómo lo escribo? ¿Ya? Entonces es ahí donde nace una ficha de observación. ¿Y qué es una ficha de observación? Es un instrumento de investigación de campo en el cual se realiza una descripción específica de lugares o personas. Para realizar el estado de observación, el investigador necesita trasladarse a donde surgió el hecho o acontecimiento que es un objeto de estudio. Yo tengo que ir como investigador. Voy a observar. ¿Sí me entienden, muchachos? Voy a observar aquí, ¿no? Entonces, la ficha se usa mayormente para comenzar el proceso de observación. Puede completarse con la entrevista, inclusive, ¿no? Se puede completar esta ficha de observación con una entrevista. Esa es otra técnica, que es la entrevista también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una ficha de observación? Primero, tengo que definir el objeto o situación, ¿ya? Un caso a presentar. Tengo que saber cuáles son esos objetivos de la observación, ¿no? ¿Qué pretendo con esa observación, con esa técnica? Tengo que elegir la forma con la que se van a registrar los datos, o sea, definir, elaborar una ficha que ya les voy a mostrar. ¿Ya? Tengo que hacer una ficha, que esto es lo más importante, ¿no? Ya determiné cuáles son los objetivos de mi investigación, ya tengo identificadas mis variables, en otras palabras, ya. Yo voy a empezar a registrar en un formato que lo vamos a ver, ¿ya? Y lo que me interesa es observar aquí de manera cuidadosa y crítica. Tengo que observar bien, porque esta es mi técnica, voy a observar, ¿ya? Aquí tengo que elaborar un registro que ya lo dije, luego tengo que analizar esos datos para efectos de que estos formen parte de mis resultados y esos resultados ya van a aterrizar a conclusiones, ¿no? Y aquí nace un informe, que esto, repito, va a resultados, nace un informe de lo que yo observé. De lo que yo observé, ¿no? Entonces, hay que entender aquí que se tiene que registrar los datos más relevantes. ¿Ya? Los datos más relevantes. Es importante, ¿no? Entonces, ¿qué datos debe llevar una ficha de observación? ¿Qué datos? Dice, en la parte superior izquierda de la ficha se ubica el tema de observación. Aquí está, el tema, ¿qué voy a observar? Se sobreentiende que yo aquí digo, dice aquí, el subtema, indicador o la variable de investigación. Esto aquí, ¿qué variable voy a investigar? ¿Cuál es el tema de mi investigación? ¿Qué variable voy a investigar? Así como les mostré la vez pasada, en la técnica de la encuesta, en este caso el instrumento es el cuestionario. En el cuestionario nosotros veíamos, que les voy a estar recordar en la siguiente clase, veíamos de que hay indicadores que medir, ¿ya? Entonces yo podría poner aquí, ¿cómo se llama mi tema de investigar? ¿Qué variable? Aquí le pueden poner variable, ustedes pueden cambiar aquí, esto se puede mejorar, ya depende de ustedes como investigadores.
¿ya? ¿Y qué indicador de esa variable voy a medir? ¿En qué lugar, ya? ¿Ya? ¿En qué lugar se hizo la observación? ¿Quién fue el investigador? ¿Ya? ¿Quién fue el investigador? ¿Ya? Puedo también añadir la fuente, ¿no? ¿Qué persona, qué objeto, qué lugar? Puedo, ¿no? ¿Dónde yo encontré los datos, ¿no? Y lógicamente una fecha. Y aquí empiezo a describir lo que yo observo. Esta es una forma de cómo mostrar, diríamos ahí, ¿no? Pero existe otro modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí, una ficha de observación del desempeño docente. ¿Ya? Esto mayormente lo hacen también ahí los que están aquí, ¿no? La intención es de que ustedes miren el ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se llama el docente evaluado? ¿Qué curso estoy evaluando? ¿Qué tema de clase? Ya. Y empiezo aquí con él. ¿Ya? El docente ha sido puntual al comenzar la clase. Estoy observando. El docente ha relacionado adecuadamente el uso del contenido. Estoy observando. El docente ha explicado adecuadamente, pero no es que le esté haciendo la pregunta yo a alguien incrustado, no, sino que yo me formulé preguntas, yo estuve escuchando la clase también como cualquiera, porque en ese momento no me convierto en un estudiante, sino me estoy convirtiendo en un investigador. Entonces yo empiezo a escuchar la clase, ¿no? Y en base a esa observación que he visto, voy asignándole un puntaje. El docente demuestra entusiasmo por el plan de sesión propuesto. El docente despierta el interés hacia el tema de la clase. O sea, todo eso voy a observar con esta técnica. En este ejemplo, ¿no? Que es desempeño docente. Repito, yo me formulo estas preguntas, yo voy a la clase, yo observo lo que está pasando en esa clase y en base a esa percepción, yo le voy marcando aquí, ¿no? Ya que esto le voy a explicar, cada uno tiene un puntaje, tiene un significado aquí, ¿no? No, definitivamente no, ¿no? Y aquí 0, 1, 2 es una forma, ¿no? Esto se llama la escala de Likert también, que yo podría poner el puntaje. Ya este tema lo vamos a ver. Pero aquí lo que me interesa es que entiendan que yo como investigador observo, ¿ya? Y aquí otra forma de manejar la ficha, ¿no? Por ejemplo, aquí en deporte, ¿no? Dice, mantiene la pierna de apoyo flexionada, ¿no? Derecha o izquierda, mantiene la espalda recta presentando la cadera, eleva